Ahora Así sí, es. pasando a lo farmacológico, también tenemos la parte exógena de farmacología, que no sé si aquí es correcto y solo sean estos dos, que es el famoso CBD y el THC, o existe algunos otros. En conferencias que pude ver que ya había dado usted antes en otros lados que están por ahí en internet, creo que estos se llaman fitocannabinoides, ¿no? Sí, O no, sí. sí. Bueno, tienes cuando usas un estimulador exógeno de sistema endocannabinoide, puedes usar uno sintético, ¿no? Ah, ok. A ese se le llama cannabinomimético, ¿no? O moléculas que en el laboratorio se diseñan y se sintetizan con la finalidad de que interactúen sobre el sistema endocannabinoide. Y el otro sector son los fitocannabinoides, propiamente moléculas presentes en la planta de cannabis, ¿no? Ok, ok. Entonces, farmacológicamente puedes tener un medicamento o puedes tener una florecita de cannabis y que a partir de esta puedas accesar a los fitocannabinoides, Ok, ¿no? entonces ahí lo mezclé. Más Ujú. estaba medio revuelto el concepto Sí, entonces. sí, 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 Ok. pero tienes estos dos grupos de moléculas que actúan propiamente sobre el sistema endocannabinoide. Las sintéticas serían los cannabinomiméticos y los naturales, pero provenientes propiamente de la planta de cannabis, que también se han encontrado últimamente en algunos musgos, principalmente de por ahí de Dinamarca. Esos musgos también se llegan a encontrar algunos fitocannabinoides, pero en nuestro medio habitual, pues los fitocannabinoides más famosos o más renombrados es el delta 9 tetrahidrocannabinol y lo que es el cannabidiol propiamente, ¿no? O el CBD. Entonces, estos dos son como los actores principales de toda esta cultura canábica que en los últimos 10 años se ha instalado en nuestra sociedad, bueno, no nada más en nuestra sociedad, en todo el mundo, como una discusión para poder hacer un uso terapéutico de este tipo de moléculas, ¿no? Y farmacológicamente, pues sí, tienen efectos sobre el receptor cannabinoide tipo 1 o sobre el receptor cannabinoide tipo 2 o sobre otros receptores que están interactuando con el sistema endocannabinoide y que farmacológicamente se le atribuyen ciertos efectos, ¿no? Los clásicos del consumo en sociedad de la flor de cannabis, ¿no? Y de todos sus procesos como de acceso a, que puede ser una flor, la cual la empiezas a disgregar y ya que la disgregas, la colocas en un En un papel. papelito, ¿no? En un papelito y luego ya que tienes el papelito, pues no es clase D, pero lo colocas y lo estresas térmicamente y, Buena manera. ¿no? Lo quemas, ¿no? Lo quemas y ahí en ese proceso de combustión, pues tienes fitocannabinoides activos que cuando los llevas a través de un proceso de inhalación, ¿sí? O un jalecito que ahí, ¿no? Tienes, los llevas y pueden desde los pulmones o desde los alvéolos pueden absorberse y pueden biodistribuirse muy rápido hacia sistema nervioso central. Y ya cuando llegan al sistema nervioso central, pues uno de sus mecanismos iniciales es que pueda como modificar un poco el estado cognitivo, ¿no? Entonces, cuando decimos es que estoy fumando para bajar mis niveles de ansiedad, pues realmente una concentración alta de delta 9 tetrahidrocannabinol se ha unido al receptor cannabinoide tipo 1 de membrana, pero Ajá. cabe destacar que también tenemos un receptor cannabinoide tipo 1 en la membrana de la mitocondria. Y esto hace sentido de que si yo bloqueo
la mitocondria, no voy a tener ATPs o no voy a tener energía. Y si no tengo energía... Pues no hay respiración celular tampoco. Mis neuronas no van a poder hacer neurotransmisión. Ajá. Entonces imagínate que estoy súper ansioso, pensando. Pues voy a meterle un desvirtualizador de ese pensamiento acelerado y ahora voy a elongar un poco más el pensamiento, ¿no? Entonces por eso es que uno de los efectos es que existe como una plasticidad temporal del pensamiento, ¿no? O que lo que quiere decir es que me quedé ido. Ajá, que mis ideas de pronto se quedaron en el limbo, ¿no? Ok. Entonces, parte de esos mecanismos se llegan a presentar, pero también está asociado al manejo del dolor, a estimular las señales de hambre, ¿no? Entonces, esas señales de hambre dan como resultado que durante el efecto te dé el clásico monchis, ¿no? O ganas. Pero ese efecto solo es en lo exógeno. ¿O, sí, tiene el mismo efecto? El endógeno no. El endógeno. No, el endógeno no te da ese... Es que el endógeno es como si tocaras un timbre y soltaras. Ok. Tocas el timbre, sueltas. Tocas el timbre, sueltas. Y el exógeno es que tocas el timbre y te quedas ahí. Y se quedó pegado. ¿No? Se queda pegado. Okay. Y entonces llega el momento en que quemas el timbre porque lo dejas pegado todo el tiempo, ¿no? Entonces aquí cuando tú magnificas o ya desvirtúas farmacológicamente un efecto natural o un efecto endógeno y se mantiene mucho tiempo, entonces es ahí cuando se genera... Y tiene lógica porque mira... Si hay un colapso de mitocondria, no hay ATP. Si no hay ATP, no puede tu célula trabajar. Si no puede trabajar, piensa que le hace falta sustratos. Si piensa que le hace falta alimento, va a mandar una tienes señal. Que mandar una señal de que tengo que comer, ¿no? Una señal orexigénica. Una señal orexigénica. Y entonces incentiva las ganas de comer. Y entonces ahí ya activa la grelina. Se activa... No. Es que es más bien activa neuropéptido Y, okay, sí, orexina A, orexina B y péptido relacionado a Guti. Todo esto es aquí. Entonces más bien tu estómago reemplaza esa señal de la grelina. O sea, la brinca y se va directo al neuropéptido Y. Exactamente. Okay, ¿no? Y de esta manera tú puedes a nivel sistémico tener un nivel de glucosa normalito, pero a nivel neuronal... Estar con hipoglucemia. Piensa tus neuronas que estás en hipoglicemia porque no estás produciendo energía, ¿no? Entonces... Pero la realidad es que estamos bien. La realidad es que estamos bien, ¿no? Okay. Pero ya existió una desvirtualización y eso conlleva a que te den estas ganas enormes de comer, aunque no lo necesites, ¿sí? Pero también... el delta 9 tetrahidrocannabinol se va a unir a receptores cannabinoides que se encuentran, por ejemplo, en tus glándulas salivales. Habitualmente tus glándulas salivales contribuyen a que tengas una humectación normal en mucosas. Pero si se bloquea, si se une un fitocannabinoide con el receptor cannabinoide tipo 1 en glándulas salivales, ya no vas a tener la capacidad de producir saliva. ¿No? La seca. Y tú vas a... O sea, tú te estás hidratando y si te midiéramos tu nivel de hidratación, estaría normal. Y entonces empiezas a tomar agua y dices... O líquido y dices, ¿por qué estoy tomando tanto líquido si acabo de tomar líquido? Y siento esta sequedad. Bueno, la seca se da por esta condición, ¿no? Ok. Igual hay una desvirtualización de todo el proceso de sed, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Algunos de los puntos positivos en todo esto es que, por ejemplo, a personas que tienen un proceso tumoral, un cáncer, y que la quimio o radioterapia ha desvirtualizado los mecanismos de dolor, las ganas de comer. Entonces, algunos piensan en consumir este fitocannabinoide con la finalidad de incentivar las ganas de comer,
¿no? Y también inhibir un arco reflejo de ganas de estar vomitando, ¿no? Ok. Entonces, ahí se puede utilizar esto en pro de mantener una calidad de vida en un paciente que está teniendo un problema crónico degenerativo. Okay, ahorita ¿no? que toca ese punto, mi abuela padecía de Parkinson. Y por mucho tiempo le dijimos que pues, se fumara un churrito, ¿no? Y nunca quiso. Decía que no, que ella pues, no iba a, literalmente así a drogarse, ¿no? Decía, no me voy a drogar, no nada. Y mira, abuela, pero fíjate, mi mamá también le decía, mamá, mira, pues los estudios para que te ayude y no sé qué. Y hasta no me acuerdo si en ese tiempo ya estaban como que el auge de YouTube y todo, porque pues ya ahorita si buscas hay muchos videos donde se ve la persona que tiene Parkinson que está literalmente moviendo la cabeza de un lado a otro y no se puede contener, y cuando le dan a fumar, porque bueno, ni siquiera puede fumar, lo que hace es una persona es que le da y le avienta el humo en la cara, y ella, la otra persona, con lo que alcanza a respirar, se ve que se va controlando hasta que puede controlarse un poco más, logra fumar y desaparece el Parkinson. Se levanta, camina, habla, se ve súper feliz. Y después otra vez, se bajan los efectos y comienza la temblorina. Sí, no, de hecho el progreso de la investigación en esta área lleva a que, por ejemplo, usen más los terpenos de la flor de cannabis con otro de los fitocannabinoides como el CBD, y que sin necesidad de que fume se coloquen gotas de este aceite de terpenos, o en el argot de los que hacen este proceso de transformación de la flor al aceite. Pues en el argot de este tipo de personas hablan que es una sopa o una salsa de terpenos, ¿no? Entonces, okay, la salsa de terpenos con CBD colocada en lo que son las encías conlleva que exista una absorción, una biodistribución, y que llegue al sistema nervioso central, y que con esto pueda apoyar en esta condición neurodegenerativa del Parkinson, en donde pues neuronas dopaminérgicas han dejado de tener una producción de dopamina adecuadamente, y sabemos que dopamina también juega un papel trascendental en el movimiento fino, ¿no? Entonces lo que hacen este tipo de moléculas es que llegan hasta el sistema nervioso central y le dicen a la neurona, bueno, te vamos a mantener tus condiciones de sobrevida, y a la microglia le dicen, tú no debes de entrar en acción para que no generes un proceso de inflamación, y que con esto puedas exacerbar la neurodegeneración, ¿no? Entonces, sí es de utilidad. Y el CBD propiamente también es de gran utilidad en general en disminuir los procesos inflamatorios crónico-degenerativos. Okay. ¿No? Por ejemplo, en condiciones de diabetes, en condiciones de resistencia a la insulina, de aterosclerosis, de problemas neurodegenerativos. Y también, regresando un poco a la cuestión deportiva, en el caso de deporte, muchos están tratando de incluir en sus recuperaciones o en sus recobros algunos componentes de la flor de cannabis para poder recuperarse un poco más de su actividad deportiva. ¿Ese sería en aceite o también fumado? No, bueno, la receta tradicional de la abuelita o del abuelito era que tenías la flor, y esta flor, a través de un proceso que se llama maceración, en el cual le colocan alcohol, la dejan remojándose y la están agitando constantemente, o una vez al día, la agitan otra vez al día, y durante una semana o un par de semanas están haciendo este proceso, arrancando los fitocannabinoides y los terpenos hacia el alcohol.
Y entonces, pues lo que hacían tradicionalmente nuestros abuelitos, abuelitas, era, ellos decían que se iban a dar una friega con ese alcohol, ¿no? Que en realidad, pues es un proceso en el cual se están untando los fitocannabinoides ya extraídos por el alcohol, se los están untando en la piel. Y entonces lo que va a suceder es que existe un proceso de absorción a nivel cutáneo, en el cual luego habrá un proceso de biodistribución y llegarán a cada uno de los puntos que se requerirán para que bloqueen la neurotransmisión de dolor, ¿no? Y la neurotransmisión de inflamación. Y volvemos al inicio prácticamente del sistema endocannabinoide que decíamos de las funciones, que una es parte del manejo del dolor. Entonces, estos mismos agentes exógenos van a amplificar o magnificar esta parte en el sistema endocannabinoide. Así es, sí, la van a magnificar, pero debemos de tener un cuidado, porque si yo soy un usuario habitual de estos fitocannabinoides, desde el punto de vista fisiológico... Es una tolerancia. Sí, interactúa el ligando con el receptor y debe de existir una endocitosis para degradarlo, ¿no? Y entonces llega el momento en que ya casi no tienes receptores endocannabinoides en la membrana. Okay. Y entonces se genera este mecanismo que mencionas de tolerancia, ¿no? Entonces me voy a untar, pero ya no tengo el efecto, ¿sí? Entonces ahí hay que ser como muy cuidadosos porque, vuelvo a repetir, si tú promueves en el día a día el uso de tu sistema endocannabinoide, tendrías este arco reflejo de estoy tocando el receptor, se bloquea eso, estoy tocando, ya no hay, estoy tocando, ya no hay. Pero si uso una alta dosis de fitocannabinoides, entonces lo que voy a hacer es, estoy tocando el receptor, pero no hay nada que lo quite, ¿sí? Y entonces las cascadas de señalización se van a bloquear y el efecto farmacológico dejará de presentarse. Y por eso es que los debutantes, ¿no? En enfermedades crónico-degenerativas, los debutantes al uso de fitocannabinoides dicen, ay, me tomé 3 gotitas de algo que me vendieron como una dosis de CBD con una baja proporción de THC y me hizo un gran efecto, ¿no? Y luego, pasado un mes y ya no tengo el mismo efecto. A lo mejor se me echó a perder mi producto o qué es lo que está sucediendo. Entonces voy a echar más gotitas porque quiero mantener ese efecto. Entonces lo que está sucediendo es una endocitosis constante de receptores cannabinoides porque le estoy poniendo el ligando, pero ya no lo puedo soltar, ¿no? Y entonces lo que tengo que hacer es un proceso de aclaramiento o no uso ya de los fitocannabinoides para que se puedan expresar nuevamente los receptores. Ok, entonces sí, en ese caso, bueno, sí hacemos una tolerancia y podemos llegar a hacer una insuficiencia, por así decirlo, ¿no? De receptores, ya cuando tenemos un uso muy prolongado con altas dosis. Así es. Right. Sí. Okay. Y en este caso, el CBD lo podemos entonces meter en nuestro proceso, digamos, de recuperación muscular. A lo mejor después de algún combate o después de algún entrenamiento muy intenso, lo podríamos meter en gotitas, el CBD en gotitas. Digo, ya dijimos que tópicamente con las friegas, pues sí, pero el CBD lo podríamos usar o también podríamos en recuperación elevar, en lugar de meterse CBD, iba a decir CBD. Ajá. CBD, Ajá. Empezar a consumir más fresas, más berries, más... O sí. Mezclarlo a lo mejor. Sí, podrías. No sé. Un deportista por sí solo tiene una producción importante de endocannabinoides, ¿no? Entonces, en los mecanismos de recuperación, el consumirlo, pues podría consumir dosis bajas. Más aún que un deportista habitualmente tiene un proceso de aclaramiento o de eliminación de los fitocannabinoides más rápido. Una persona sedentaria
llega a consumir y necesita dosis altas de estos, porque entre más tejido adiposo tenga, más captura de estos fitocannabinoides voy a tener en el tejido adiposo y no van a tener el efecto que yo estaba deseando, ¿no? Ah, ok. Entonces, yo pensé que iba a ser al revés. Mientras más ellos, masa adiposa, más te pegaba. No. Necesitas más dosis para que tengas el efecto, pero mucho de ese fitocannabinoide se queda secuestrado en tejido adiposo, ¿no? Entonces, los mecanismos de aclaramiento o de eliminación o de excreción van a ser muchísimo más retardados que en un deportista. Un deportista puede incluirlos y estará desechando los productos finales muchísimo más fácil que una persona sedentaria. Y curiosamente, las personas sedentarias que de pronto dejaron de consumir y resulta que tuvieron que caminar grandes distancias, ¿no? De pronto todos esos fitocannabinoides que tenía secuestrado en su tejido adiposo empiezan a salir a torrente sanguíneo y les da un efecto como si hubiesen en ese momento consumido, ¿no? Y entonces dicen, oye, ¿por qué es que tengo un efecto como si hubiese consumido cannabis en este momento si ni siquiera he consumido? Tiene como 3-4 días que no consumí. Bueno, si empezaste a caminar y activaste la lipólisis y liberaste esos fitocannabinoides, pues ahí tienes el efecto, ¿no? Ok. Órale, entonces una persona con obesidad podría, hasta con una semana después, seguir teniendo los efectos de lo que consumió. Sí, de hecho, muchas moléculas liposolubles sería como un basurero el tejido adiposo de todas esas moléculas, ¿no? Ok. Y cuando movemos o activamos la lipólisis, estamos liberando todo ese cochambre. En este caso, todos estos fitocannabinoides estaríamos ahí liberando. No, pues perfecto. Digo, cosas que uno no sabe, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que con esto podemos ir cerrando este episodio. Digo, la verdad es que es un tema muy complejo que podemos quedarnos aquí, yo creo que todavía 3-4 horas más intentando descifrarlo. Pero yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Abarcamos varias cosas, bueno, desde lo básico de los endocannabinoides, exógenos, endógenos, cómo funciona, para qué sirve el proceso de analgesia, etcétera. Pero no sé si tengas algunas recomendaciones del uso de los endocannabinoides, sino los cannabinoides exógenos y cómo poder, no sé, porque supongo que lo venden donde sea el CBD y todo eso, ¿no? Es muy fácil, es de muy fácil acceso. Pero no sé si al hacer los estudios o estar involucrado en todo este medio científico y de investigación, sea o sepan de prácticas que sean controladas o tenga recomendaciones que pueda darle a la gente para usarlos de una buena manera, fuera de todo lo que ya dijimos del remodelamiento de las membranas, de la adaptabilidad y toda esa onda. Sí, bueno, la realidad es que no tenemos garantizado empresas que tengan un control de calidad estricto en su transformación de la materia y la entrega de una forma farmacéutica, ¿no? Y más aún porque la legislación hasta día de hoy, viene arrastrándose desde el sexenio de Peña Nieto y hubo un intento en este sexenio para tratar de regular este tipo de productos, ¿no? Como bien lo mencionas, en la calle hay una cantidad enorme de estos productos. Lo que tendría uno que recomendar es que el que está siendo el proveedor de ese producto, pues te garantice, ¿no? El que te entregue algunos certificados de calidad del producto, pero que también se haga responsable de suministrar el producto, ¿no? Y que le dé un seguimiento, porque muchos, pues nada más como en este proceso de compra-venta,
pues yo soy tu proveedor, yo te vendo, pero Y me adiós. deslindo, ¿no? Ujú. Me deslindo y le confiere toda la responsabilidad al usuario o al acompañante de un paciente, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que el acompañante del paciente debería de comprar el producto, pero realmente jugar un papel de responsabilidad en cuanto se le dé la dosificación que se indica al paciente, tenga mecanismos de adquisición de datos para poder luego retroalimentar, ¿no? Porque podríamos decir, tómatelo, o te voy a dar 3 gotitas, pero no le pregunto al paciente cómo te sientes, si es una condición de Parkinson, dejaste De temblar. de temblar, ¿no? Si es un atleta, oye, ¿cómo fueron tus recuperaciones? ¿Realmente si te funcionó o no te funcionó? Creo que ahí debe de existir un diálogo constructivo para ser muchísimo más empáticos y responsables no irresponsables, y responsables con la sociedad, que la verdad es que muchos miembros de la sociedad se acercan al uso de fitocannabinoides como de las últimas medidas que puede tener para tener una buena calidad de vida, ¿no? Una calidad de vida en su problema crónico degenerativo. Entonces yo creo que ahí sí debe de existir una corresponsabilidad entre el proveedor, el que lo está adquiriendo, y a quien se le está suministrando, ¿sí? Va a haber muchísimos proveedores, muchísimos, y todos te van a decir, porque en estos últimos años, pues todos son expertos. Todos, Sí. ¿no? Hay de todo. De todo, ¿no? Hay influencers, hay gente que se ha aprendido muy bien un diálogo, pero cuando les preguntas cosas más profundas de cómo funciona, pues simplemente te das cuenta que no tiene todo ese abanico de información que le pudiera ayudar al más desprotegido. Y el más Sí, desprotegido claro. siempre es el comprador de esperanzas. Y el comprador de esperanzas es el paciente, que lo único que quiere es tener una mejor calidad de vida en su condición crónico-degenerativa. Sí, de hecho, comparto todo lo que acaba de decir porque sí es cierto. O sea, lamentablemente pues se abusa, ¿no? De la desesperación de las personas para venderle esa esperanza. Y como dice, pues estos vendedores se quedan en la etiqueta, ¿no? En lo que dice la etiqueta, lo que les dijo su proveedor. Cura esto, esto y esto, y ya.